crecido exponencialmente no ha sido tanto la ciudadanía europea musulmana, que ciertamente hablamos de unos 20 millones de personas en el continente, por tanto, bueno, en la Unión Europea al menos, por tanto es una cifra importante, sino que el problema es que nos ha crecido el salafismo radical dentro de las comunidades musulmanas. Es decir, para mí el elemento de preocupación no es que en nuestra sociedad, en nuestras sociedades democráticas, como ustedes bien saben en Israel, vivamos, digamos, tradiciones religiosas, incluso culturales diversas. De hecho, ese es el ideal de toda democracia, ¿no? El problema lo tenemos cuando oleadas importantes de migración de países musulmanes, mayoritariamente migración, por supuesto, económica, se instalan en barrios de las periferias de las ciudades europeas y con ellos se instalan los imanes salafistas que radicalizan el entorno. Entonces nos encontramos con el fenómeno de los Londostan, los banlieues franceses, los barrios yihad, etcétera. Es ahí donde el problema es muy serio. Ha crecido, naturalmente ha crecido desde el punto de vista demográfico porque la población musulmana es muy importante en el mundo y emigra mucho porque vienen muchos de ellos de países con conflictos o con problemas. En cambio, la demografía europea ha bajado considerablemente y los flujos económicos mueven personas. Ello y los conflictos. Pero eso no es el problema en Europa. El problema en Europa es la radicalización de estas amplias capas de poblaciones musulmanas. Pilar, te saluda Johnny, ¿cómo estás? Un gusto poder estar hablando contigo el día de hoy. Te quiero preguntar cómo se conecta entonces, si es que hay una conexión para entender bien, entre esa migración y el radical. ¿De dónde sale la radicalización que vemos después? De esos imanes que vos decías, ¿son imán que están allí en Europa, que vienen de afuera con esa ideología? Bueno, primero hay que entender, hay que asumir como real en pleno siglo XXI una idea que parece de la época de Alí Baba o de la Ujú. Edad Media, que es la idea de que hay una ideología islámica muy poderosa, financiada por países importantes, que quiere conquistar el mundo. A mí, cuando yo digo esta frase, me siento un poco estúpida, porque me parece realmente una frase retrógrada, antigua, absolutamente de otras épocas y tiempos. Sin embargo, el concepto de la UMA global, de que el mundo viva bajo un califato, es un concepto que hoy está más vivo que nunca en las grandes ideologías salafistas, o en el caso del sunismo, o incluso, obviamente, en el caso del chiismo, en toda la revolución de los ayatolas, que es el dominio del mundo a través de diversas fuentes y de diversos caminos para conseguir, digamos, ese ideal que se perdió después de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera, que fue la pérdida del califato. Ah, Cuando yo le digo esto, le repito, yo me siento estúpida, pero hay ciudadanos en Barcelona o en París o en Londres o en Buenos Aires que están leyendo textos que le dicen eso a día de hoy. Y hay televisiones en árabe en las ciudades europeas o en las ciudades de los países democráticos donde les están diciendo exactamente esto, que tienen que vivir no con las reglas democráticas, sino con las reglas de la Sharia, que la mujer no tiene derechos, que no hay derechos civiles por encima de la Sharia, etcétera, etcétera. Esto es un permanente. ¿Cómo aparece el fenómeno? Las primeras emigraciones eran económicas, básicamente, y la gente venía, se colocaba donde podía, trabajaba en lo que podía, después traían a sus familias. Estudiamos el fenómeno, por ejemplo, en España, donde el 80% de la población es marroquí, de la musulmana, y veías claramente como en una zona primero venían trabajadores, después venían familias y finalmente a veces venían pueblos enteros del Atlas o pueblecitos pequeños, pero y se traían al imán del pueblo. El imán del pueblo normalmente era sufí, era gente que lee 4 suras coránicas, que corta bien la carne, hace halal, no era nada problemático, incluso diría que era bonito y delicado porque forma parte de la pluralidad. De golpe, en estas zonas donde había pequeños grupos de comunidades y tenían una pequeña mezquita en un garaje o en cualquier lugar, cosas pequeñas, empezaban a aparecer imanes o incluso ulemas con dinero, muy bien rasurados, bien vestidos, de blanco, con todo un porte, ya no un porte emigrante, sino un porte ya de mucho más escolástico, y aparecían en las zonas donde había grupos y empezaban a decir, este imán de pueblo no sabe nada, estás insultando
al Corán y al Mahoma, y poco a poco iban captando grupos enteros de poblaciones. ¿Qué descubrimos? Que a los 2 meses de aparecer estos imanes, de golpe las mujeres iban tapadas, de golpe nos desaparecían niñas de los institutos porque ya habían tenido la regla, cosas de estas, o empezábamos a tener problemas con las piscinas de hombres y mujeres, empezamos a tener conflictos, pequeños conflictos legales sobre temas de derechos de la mujer o derechos democráticos. Este es un fenómeno que explicado en pequeño parece poca cosa, pero en realidad la llegada masiva de imanes salafistas con una clara y fuerte ideología de conquista, de concepto de conquista, a todas las comunidades europeas nos ha radicalizado de una manera terrible en la segunda y tercera generación de migración musulmana en todas las ciudades europeas. Es el fenómeno, te repito, de los banlieues franceses. Es el fenómeno de ver un partido de fútbol y que haya gente que te diga yo no soy francés, yo soy islam, ¿no? O las manifestaciones que se han producido en muchas partes de Europa donde no había banderas francesas o inglesas, había banderas de Palestina, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una sustitución de la identidad de los países en los que viven y también una sustitución de las ideas democráticas por unas ideas claramente salafistas. Pilar, te quiero mencionar, quiero citar una frase tuya de el libro Basta, del año 2014, 2015, si no me equivoco, Sí, donde en el capítulo de civilización y barbarie decís, es un choque entre la civilización y la barbarie, es decir, es un choque entre quienes quieren vivir con leyes avanzadas que permiten regular derechos y deberes ciudadanos y quienes quieren imponer el miedo, la represión y la violencia. Y me gustaría relacionar esta frase con lo que sucede en Europa con los extremismos, tanto de izquierda como de derecha. Tenemos gobiernos como, por ejemplo, en ciertas ocasiones, la izquierda de Sánchez o la derecha que también dentro de el mismo España sucede con Vox. ¿Cómo analizás esta civilización y barbarie con respecto a los gobiernos que vemos en Europa y estas extremidades entre la izquierda y la derecha? compleja la pregunta tal como lo planteas, aunque muy interesante. Empiezo por el principio. Cuando yo escribo esa frase y además la desarrollo, creo, en un capítulo de mi libro Basta, lo que estoy diciendo es, hay una ideología totalitaria que quiere dominar el mundo, que quiere cambiarnos las reglas democráticas y la civilización moderna que nació desde la Ilustración y sustituirla por el dominio islámico con la aplicación de la Sharia. Esa idea básica, que es la que se va repitiendo a lo largo de décadas y décadas y que después estalla en el fenómeno yihadista en su versión violenta, pero que estalla en su versión política en tantos y tantos barrios de Europa, esa sí que es una lucha entre civilización y barbarie. Pero yo dejo muy claro que cuando hablo de civilización y barbarie hablo de los ciudadanos que quieren vivir amparados en leyes democráticas y los que, en cambio, quieren sustituir esas leyes por leyes totalitarias. Es decir, no es una lucha entre el Islam y Occidente, porque incluyo en la civilización a las mujeres iraníes que luchan por sus derechos, a las mujeres saudíes, a las malalas del mundo que luchan por poder estudiar, a los hombres opositores a los regímenes totalitarios, que son musulmanes, pero son civilización. Me parece importante hacer esa pausa, ese apunte, porque hoy en día en el mundo hay muchísima gente vinculada a la cultura musulmana y a la religión, sean o no creyentes, que están luchando por las libertades y son civilización. Y luego tenemos unas grandes oleadas de barbarie vinculadas a los fenómenos más totalitarios que ustedes lo viven claramente en el fenómeno Hezbollah, Hamas, Yihad Islamía, y en el mundo lo hemos vivido en Al-Qaeda o lo hemos vivido en el Daesh, en el Estado Islámico, etcétera, etcétera. Pero esa es la parte violenta. El problema lo tenemos en el cambio de mentalidad en los ciudadanos que viven en Europa para convertirlos realmente en salafistas y, por tanto, en contrarios a la democracia. El salafismo es contrario a la democracia, esto queda claro. Vincular esto con lo que ocurre en Europa en las diferentes opciones populistas a derecha e izquierda, yo creo que forma parte del fenómeno, pero es algo distinto. Lo matizaría. Lo que ocurre es que en situaciones de crisis, en situaciones de transposición, y yo creo que estamos en un momento de crisis de nuestra civilización, la civilización moderna que nace con el enciclopedismo y la ilustración francesa y cuaja en la Carta de Derechos Humanos,
y por tanto se desarrolla en las democracias liberales como las entendemos, tiene un momento de mucha complejidad y probablemente de crisis. Y en esa situación de crisis que siempre ocurre, aparecen fenómenos populistas realmente muy preocupantes. La extrema izquierda y la izquierda globalmente en España ha ido lentamente, y no solo en España, en otros países también, pero ustedes lo han vivido, por ejemplo, en el caso del conflicto en Gaza, han ido desarrollando unas ideas woke, unas ideas simplistas que fragmentan los derechos civiles en función de quién es la víctima. Si la víctima no me gusta porque es políticamente incorrecta, por ejemplo, una víctima del 7 de octubre, ya no la cuento como víctima, la pongo en el paquete de los victimarios. Y así van, es el fenómeno, por ejemplo, de los movimientos afroamericanos en Estados Unidos, que habían sido siempre, habían ido de la mano de las entidades judías. Y de hecho, Luther King agradeció al pueblo judío la ayuda contra el racismo y sin embargo, hoy por hoy, el Black Lives Matter, por ejemplo, es claramente antisemita. Es decir, que este fenómeno es un fenómeno de la izquierda, ha ido de alguna forma rompiendo lo que eran ideas de libertad globales, universales, las ha fragmentado y las ha ideologizado. Es decir, ya no luchan por la libertad según de quién. Ya no luchan contra la violencia de género, luchan contra la violencia de género según qué mujeres, si son las violadas del 7 de octubre, no cuentan con ellas. Este fenómeno cuaja en la extrema izquierda y en la izquierda europea. Quizá el ejemplo más paradigmático y estúpido y sin ninguna duda plagado de un populismo demagógico absolutamente vomitivo es el caso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, la gente de Podemos, que ha convertido este tema en el tema estrella porque se han quedado sin causas. Ya no se ven capaces de defender al obrero porque el capitalismo va funcionando más o menos, pero el comunismo se les hundió. Ya no tienen causas globales, entonces toman causas concretas, en el fondo, para radicalizar el discurso. Bueno, perdón que me alargo mucho en las respuestas. No, Como no, no. bien. De hecho, queríamos escuchar tu visión de esto. Y en las derechas ocurre, claro, si usted me pregunta por la extrema derecha, pasa algo curioso respecto al tema de Israel, pero no respecto a los derechos. A mí me preocupa mucho que la derecha, la extrema derecha europea, ya no es lo que podíamos llamar en los años 30 el fascismo o por supuesto el nazismo, estamos hablando de una extrema derecha 2.0, edulcorada, maquillada y que, por ejemplo, no se plantea cambiar la democracia por un Estado fascista, pero sí que vacía de derechos civiles esa democracia. Es una especie de erosión de derechos civiles y de libertades desde el interior de la democracia. Ahí es donde a mí me preocupa. Quizá el fenómeno más claramente radical y más claramente extremo en Europa sería el caso de la extrema derecha de Hungría, los partidos de extrema derecha alemanes, que son muy preocupantes, y por supuesto Vox, que es un partido que viene de los residuales del franquismo, que se ha quedado todos los grupos de extrema derecha que venían de aquellas épocas, incluso partidos nazis, y que por tanto tiene una posición en este sentido claramente contraria a las libertades. Sin embargo, en el tema de Israel han movido página, curiosamente, quizá fascinados por el poder militar de Israel. Ahí no lo he analizado suficientemente, pero es una cosa realmente extraña que esa extrema derecha que viene de posiciones antisemitas, de golpe mira a Israel de otra manera, al menos una parte de ella. A mí personalmente eso me repugna por muchos motivos, pero es lo que hay. Pilar, te quiero hacer una pregunta, por lo menos la última de mi parte. ¿Vos ves, estás preocupada por la situación de Europa? ¿Ves que, no sé, yo leía analistas que decían que desde la Segunda Guerra Mundial estaríamos capaces en uno de los momentos más violentos en términos de la confrontación que hay dentro de Europa, también por lo que sucede con Rusia? ¿Vos lo ves así también y crees que eso puede tener un impacto en Medio Oriente? No, la crisis en Europa es una crisis sistémica. Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis energética, tenemos una enorme crisis de valores y tenemos una profunda crisis de identidad.
Europa, en realidad yo tengo la teoría de que Europa dejó de saber quién era a partir del Holocausto. La Segunda Guerra Mundial destruye a Europa. La destruye la Segunda Guerra Mundial y el telón de acero. Ese doble fenómeno, que es un fenómeno mortífero, en realidad son dos totalitarismos dándose las manos, el estalinismo y el nazismo, que nos reventaron Europa. Esa Europa que había nacido de la Ilustración y había nacido de los pensamientos del siglo XX, que eran teóricamente pensamientos avanzados. Esa Europa está en absoluta crisis. Hemos vivido unos tiempos de bonanza, de una cierta tranquilidad, pero hoy no sabemos hacia dónde vamos ni qué somos. Económicamente estamos asustados. Energéticamente tenemos un problema enorme con todo el tema ruso, con la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Militarmente no somos nada en Europa. De hecho, lo vimos en la guerra de Siria. No tuvimos ningún papel. Venían las gentes de Siria intentando entrar en Europa, les poníamos muros, no los dejábamos entrar. Fallamos en lo humano, fallamos también en lo militar y en lo geopolítico. No estuvimos en ningún lugar. Y ahora no sabemos dónde estamos. Si no tenemos el sombrerito americano, es decir, si no tenemos a la OTAN, la Unión Europea no es nada. Militarmente es cero. Y otra cosa es que haya países concretos como Alemania, como Francia, como Italia, que son poderosos en términos geopolíticos, pero no lo somos en el grupo. Por tanto, yo estoy enormemente preocupada porque entre la situación económica que no parece mejorar, y al contrario, la crisis de valores que nos divide en grupos de extrema derecha, extrema izquierda, con populismos cada vez más avanzados, vamos adelgazando los espacios centrales y por tanto vamos haciendo más histérica nuestra sociedad y desde luego más violenta. El fenómeno del crecimiento de Rusia como gran poder interviniendo en Europa, pero además más fuerte que nunca, porque después de la guerra de Ucrania Rusia ha establecido relaciones mucho más importantes y sólidas, como saben, con China, con Corea del Norte y con Irán, con lo cual hoy Rusia está más fuerte que antes de la guerra, contrariamente a lo que podíamos imaginar. Y luego tenemos el fenómeno islámico, que nos está creciendo desde dentro, también intentando reventar los derechos democráticos. Es un problema importante. Y me preguntabas por Oriente Medio. Sí. ¿Cómo interactúa? Interactúa en todos los sentidos. Primero, porque Oriente Medio es la placa tectónica donde chocan realmente los valores democráticos y los no democráticos. Israel está en la falla del terremoto. Por eso lo que ocurre en Israel es tan importante para el mundo. Y los que defendemos derechos democráticos consideramos que es fundamental que Israel consiga sobrevivir, que creo que estoy segura que sí, pero sobre todo poder vivir tranquilamente, porque ese es un cuerpo democrático en una zona del mundo donde intenta justamente destruirlos. ¿Cómo interactúa la crisis europea a todos los niveles? No somos un conjunto de paisitos, en lugar de ir como grupo, como continente, como Unión Europea, donde cada cual se pone su sombrero, Sánchez se pone la que fía, Alemania tiene otra posición, Francia, Macron otra, veremos qué ocurre con Marine Le Pen si llega al poder. Con lo cual esto interactúa, primero, debilita a Estados Unidos, porque su aliado natural, que es, al fin y al cabo, Europa, está en más crisis que nunca. Estados Unidos también está en una crisis de identidad, con muchas fuerzas interiores chocando, ¿no? Entonces, en el momento de definirte en lo que ocurre en Israel, con el conflicto con Hezbollah, con Irán por supuesto en Gaza. A mí Gaza me parece la cuestión más trágica hoy en día, pero menor geopolíticamente, es mucho más grave la interacción de Irán con sus proxies y el tema de Hezbollah. Pero todo esto, que es un paquete que la Unión Europea tendríamos que estar enfrentándonos al lado de Israel en la defensa y la seguridad del país, pero también en la defensa de los ciudadanos y en la lucha contra fenómenos terroristas. En lugar de eso, tenemos gobiernos débiles que no se atreven a hablar mucho, algunos gobiernos como el español que se equivocan de acera y se ponen la que fía y dicen que defienden la paz, con lo que están haciendo es dándole réditos a Hamás. Y no tenemos ni una posición militar, ni una posición política, ni una posición económica mínimamente solvente para actuar en Medio Oriente. Pilar, la verdad, te agradecemos mucho. Fue lo que dijiste, me parece que fue excelente y nos deja mucho para pensar. Así que la verdad, un lujo poder haber hablado con vos el día de hoy. Te agradecemos mucho por estar en el programa. Oh, gracias a vosotros y mucha suerte con el norte, con el sur y Esperemos con el este. Muchísimas gracias. Esperemos volver a hablar contigo con mejores noticias. De acuerdo, gracias. Chao, Pilar, gracias. Chao.
Bien, ahí se iba entonces Pilar Rahola, la verdad un lujo, una charla por la que pasamos por toda Europa, me parece, y por todo lo que está sucediendo hoy en día en ese continente que es tan importante y con el que vemos tanto choque entre Israel y Europa, digamos. Exactamente, porque hablamos de lo que tiene que ver con el islamismo religioso, el crecimiento de esta población, islamismo radical me refiero. También hablamos de los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda en Europa, y también, por último, de la relación de estos gobiernos con el Estado de Israel y la guerra. Exactamente. Así que bueno, la verdad, muy interesante, una nota que dejó mucho, me parece, para hablar, que van a poder volver a ver, todos aquellos que así lo deseen. Nosotros saben que nosotros subimos todas las noticias, todas las notas, perdón, a nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, cam.reca.official. Allí tenemos no solamente todo el programa, para quienes quieren revivir todo el programa o ver todo el programa luego no en directo, sino que también tenemos la oportunidad de ver solamente el corte de las entrevistas para quien quiera revivir esta entrevista que me pareció que fue un lujo. Así lo fue. Nosotros nos vamos a ir, ¿sí? Porque ya son y 57, ya nos tenemos que ir. Nos vamos a reencontrar mañana. Primero quiero recordarle a todos que mañana a las 9 de la mañana vamos a tener, como todos los días, nuestra pequeña actualización informativa, 9 de la mañana de Israel, para todos los que aquí quieran comenzar ya el día sabiendo qué es lo que está sucediendo. Así que a las 9 de la mañana solamente por Facebook. Así es. Y también, como dijimos anteriormente, pueden ver todos nuestros contenidos en YouTube, en can.reca.official. Pueden seguirnos, pueden suscribirse. No solamente pueden, sino deben suscribirse para ver todo nuestro contenido. Exactamente. Hasta aquí llegamos nosotros en un día muy complicado. Esperamos volver el día de mañana con muchas mejores noticias para poder dar, con mucha menos rosca política, digamos, y que realmente este liderazgo empiece a entender lo que significa estar en una guerra si es que así lo estamos. Me quedo con una frase de Pilar Rahola sobre Europa y la traslado para Israel. Falta de identidad. Completamente de acuerdo. Israel está peleando por su identidad hace mucho tiempo, particularmente diría desde marzo, cuando empezó todo esto. De hecho vemos, ¿no? Y ayer lo comentaba Jesse y también lo venimos comentando nosotros. El 7 de octubre cambió muchas cosas, pero muchas cosas que no. Hay muchas cosas en las que podemos decir el 7 de octubre no cambió nada. Y la verdad, muy bien, Eddie, rescato también esa frase muy bien rescatada de realmente, Israel está en una lucha por su identidad. Me parece que esa es la guerra más importante, mucho más que la que se está peleando en Gaza. Así es. Nosotros nos vamos entonces, nos reencontraremos mañana a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde por aquí por YouTube. Hasta tanto, simplemente pedimos que haya silencio y volvamos con mejores noticias. Chau, Eddie. Chau, chau.